que hoy, pues, bueno, mi solidaridad nuevamente con México y con Puerto Rico, que ya este huracán María tocó tierras borinqueñas. Don José Isabel Blandón, una tierra que usted conoce bastante bien. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Definitivamente nuestras primeras palabras tienen que ser, sin duda alguna, de solidaridad militante con lo que está ocurriendo en México. Ayer el terremoto fue producto del choque de las placas de Cocos y la placa norteamericana. Produjo este terremoto. Esta información que le estoy dando es del Instituto de Geofísica Mundial, de manera que esto produjo lo que estamos viendo hoy, que coincide, como señalaban ustedes esta mañana temprano, con lo que había pasado hace 23 años, una hora después de que se estaban haciendo los ensayos de entrenamiento, porque México es un país entrenado. Pero dentro de esas escenas desgarradoras, me llamó la atención la solidaridad que se generó inmediatamente entre la población. Siempre hay los delincuentes comunes que siempre quieren lucrar del mal de los demás, pero la mayoría del pueblo mexicano, en forma efectiva, solidaria, con las manos, con sus manos sacando piedras para buscar posibles personas atrapadas. Ese es un ejemplo de solidaridad. De manera que dentro de la tragedia, el espíritu humano de solidaridad se fortalece. Entonces hay que estar con nuestros hermanos mexicanos. Pero igual, mientras esto está pasando en México, también simultáneamente hay un huracán María, que ya azotó a la isla de Dominica ayer, que la arrasó, y está en este momento en Puerto Rico y se espera que esté en 8 horas sostenidas sobre el territorio puertorriqueño, y entra por el este, se entra por Fajardo, y pasa por el San Juan. Esta es la parte de Puerto Rico donde se encuentra la mayor cantidad de población. Recuerda que Puerto Rico es una isla pequeña, relativamente su tamaño es muy parecido a la provincia de Chiriquí, para que tengan un ejemplo. Pequeña en territorio. Hay 3,5 millones viviendo allí, pero esta cantidad de agua que está cayendo va a producir inundaciones por todos lados. En toda la isla se va a producir inundaciones, y los vientos que el huracán entró con categoría 4, de manera que va a ser su desastre en Puerto Rico, que en este momento también le expresamos nuestra solidaridad. Es el este de Puerto Rico donde está entrando el huracán por Fajardo, y las universidades, todo está cerrado. El gobernador ha llamado a prepararse para un huracán que va a provocar grandes desastres en Puerto Rico. De ahora que nuestra solidaridad con el hermano pueblo borinqueño también que se encuentra en esto. Y de paso, yo quisiera pedirle a la gente que en medio de todas estas crisis, hombre, tengamos un sentido de respeto a lo que está ocurriendo, en el sentido de no estar jugando con... Ahí vi una cuenta que se le atribuye al exdiputado Cochés, en donde dice que Maduro ha perdido algunos votos en el Caribe por los huracanes. Uno no se puede jugar con estas cosas, hombre. No sé si esto es de Cochés o no. Yo traté de verificar la cuenta, pero como no tengo capacidad técnica para hacerlo, si esto es así, hombre, quiero pedirle al amigo Cochés que usted, no hay que ser daltónico político. Aquí hay un drama humano que prevalece y que, de paso, el país que inmediatamente estuvo allá fue Venezuela. Así que hasta su aceleración política, si es que la dijo, debemos estar más a tono con lo que está ocurriendo. Nadie se puede estar burlando de estas cosas, ni está pensando en bobería, cuando lo que está en juego es el destino de unas miles de personas, hombre. Y eso me lleva también a este caso de Kathleen Levy, antes de ir a lo que... Hombre, mire lo que hemos hecho nosotros. El procurador de la administración, que goza de mis simpatías profesionales, lo conozco y tengo buen aprecio, pero que él se está diciendo una carta para dirigirle a Kathleen porque salió con unos blue jeans. Me parece que estamos en el cómo de la ridiculez. De lado y lado. Sí, pero bueno, ¿qué importancia tiene esto con respecto a la problemática nacional? Vamos a ubicarnos. Realmente el tuit de Willy Cochés fue de él. Se le acaban los votos de Maduro en el Caribe. Huracanes Irma y María están haciendo desaparecer aliados del chavismo con su destrucción. Yo me pregunto si él meditó eso. Yo creo que no. Usted no puede
decir una cosa, una barbaridad como esa, hombre. Porque no hay otra forma de... Yo cuando vi eso me quedé perplejo, porque eso demuestra la calidad humana de uno. Si yo incluso en un adversario mío veo que su familia está siendo atacada por algo, yo siento solidaridad por la familia. O sea, tenemos que superar esta... ya no estamos ni en ninguna liga. Estamos jugando como al escondido. Hemos bajado tanto en las discusiones. Mira dónde estamos. Bien. Pero yo voy ahora a cosas importantes que están ocurriendo. El tema de Estado, saber si a Kathleen Levy le queda bien el blue jean o no. Y déjeme decirle, se ve bien, se ve guapa, joven. Hombre. Está bien, pues. ¿Cuál es el problema? Vale. Si yo soy diputado y tengo una finca ganadera, Sí, voy a salir entre dos como vaca. tengo que dejar la finca ganadera. Además, cuando el procurador de la administración habla, él es el abogado del Estado. Y sus opiniones, aunque calificadas, no son vinculantes. Por ejemplo, a mí me gustaría conocer entonces la opinión del procurador. ¿Por qué Chorrar no tiene agua? Pues? Claro. ¿O por qué las fluctuaciones de voltaje que producen tantos daños, ¿no? Sí, la ASEP no toma medidas sobre eso? ¿Por qué no le escribimos a la ASEP? ¿Por qué el procurador de la administración no le manda una nota al señor director de la ASEP para ver la cantidad de violaciones que ha hecho a leyes? A ver, señor procurador de la administración. En eso es que tenemos que estar nosotros. No en nimiedades. De las nimiedades que se encargue el elector. Sí. Es más, para que ustedes sepan, los que quieren saber de política, Kathleen Levy ganó en el circuito donde ella estaba militando, ganándole a una figura emblemática del partido panameñista. Y si sale, y si va a la carrera, gana. Entonces, vamos a ubicarnos, hombre. Esto de estar diciendo de que un diputado tiene que ser... ya no quiero discutir más este tema. Pero me parece una tontería donde estamos. Pero fíjense, mientras eso está pasando, le hablo rápidamente de España. El presidente Rajoy acaba de citar en este momento al Palacio de la Moncloa al presidente del PSOE y al presidente de Ciudadanos, Sánchez y Rivera, Sánchez de PSOE y Rivera de Ciudadanos, para ver lo que ya hizo en Cataluña. Le hablé a ustedes de cómo la incapacidad política había puesto esto, bueno, lo que pasó anoche que les contó aquí Fernando, no se lo voy a repetir, pone ahora esto en la confrontación directa ya. Puigdemont acaba de declarar que Rajoy pasó la línea roja y que el referéndum va. Y estas detenciones, aquí al final va a haber que entrar los militares, la benemérita, y a tomarse Cataluña, y esto va a crear un problema más grave, la incapacidad. Ayer el PSOE... A la legión extranjera, por cierto. El PSOE reculó de aplicar el artículo 155 para suspender la autonomía. Esto que hizo anoche el gobierno de Rajoy es la suspensión de la autonomía. Yo estoy, desde el punto de vista político, por conocer España, por la unidad del Reino de España. Fíjense lo que le estoy diciendo. Yo creo que es un grave error de Cataluña buscar su independencia, y sería un grave error, la catástrofe para España y para Cataluña si eso pasa. Creo eso. Y estoy por la unidad del Reino de España. Conozco a España bien, tengo un gran aprecio por ese país. Pero creo que el problema es que ha habido una incapacidad política de la estructura para abordar un tema tan complejo. Opinar sobre eso es como meterse en un avispero. Sí. Porque hay tantos sentimientos. Nada más si ustedes quieren saber de esto, cuando Mariscal Tito murió, la Yugoslavia se despedazó, porque los problemas regionales, las autonomías, son cosas muy serias, los nacionalismos son cosas muy serias a las cuales usted no puede estar metiendo la mano. Yo recuerdo en un meeting, cuando Felipe González era primer ministro y nosotros estábamos ahí, Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, se le ocurre hablar de las autonomías. Y Felipe tuvo que pararlo. Espera, tú no puedes meter la mano aquí. Porque eso es un problema, usted que está en España, es un problema súper sensible, súper complejo. Requiere de una exquisitez política para manejarla. Y la crisis que vive España económica obligó a restricciones en Cataluña, y los catalanes lo que piensan es que ellos están financiando la burocracia de Madrid. Digo, lo piensan los catalanes, y si Cataluña cae, el País Vasco cae, pues Valencia cae. Es decir, el gran problema es... Sí, se va a España. El efecto dominó que hay detrás de eso todo. Eso pasó en Galicia Yugoslavia. Tiene también un partido independentista. Castilla y León, pues Castilla no quiere ser parte de León y León no quiere ser parte de Castilla. Tal vez
yo creo que fuera de Madrid, los demás lugares de España tienen por lo menos algún país algún partido político que busca o más independencia o la independencia total. No se olviden que en España hay 108 partidos políticos. Sí. Y fíjese lo que le voy a decir. El régimen de Franco, con la mano férrea de la dictadura, pudo mantener unida a España. Por eso es que su eslogan era una, grande y libre. Sí, una. Sí. Y la tuvo unida. Y fue la inteligencia política de la época post-franquista que llegó a todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista, a entender que lo fundamental era la unidad de España. Y sobre esa base construyeron los proyectos de la transición, y que pasó por gente tan capaz como Suárez, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? El propio Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, que tuvieron que entender con la capacidad que da la experiencia y la calidad política lo que estaba ocurriendo en España. ¿Por qué yo le traigo esto? Eso es lo que necesita Panamá. Hay que tener capacidad política para enfrentar los problemas que hoy parecieran que no estamos en tonterías, pero esas tonterías es las que nos van a empantanar. Ahora le hablo sobre eso. Termino con estas otras cosas que están pasando rápidamente. La señora Merkel, a punto de reelegirse ya, las encuestas las ponen ampliamente desde la época posguerra. En Alemania ningún partido ha tenido mayoría absoluta. Siempre hay una mayoría sólida y ya tiene que hacer alianza. Bueno, la señora Merkel probablemente gane con un 40%. Que no necesita entonces ya tendría una base muy grande. No hay forma de que no sea la primera, la canciller de Alemania y la figura más importante de Europa, que la necesita ahora. Macron, diferente con el señor Trump en temas sustanciales, pero mientras estaba el terremoto y estaba el huracán y los terremotos allá en Tokio y todos lados, el terremoto de la ONU. Estaba el señor Trump hablando, y fíjese de lo que le voy a decir. Yo creo que el señor Trump, en términos de los puntos conceptuales, de acuerdo al interés norteamericano, tenía razón en algunas cosas. Por ejemplo, si Corea del Norte se convierte en una amenaza para los Estados Unidos, y lo es, no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo, entonces tendremos que actuar en el marco concertado. Yo creo que en eso él tiene un punto. Que si Irán se convierte en un problema, él tiene un punto. Lo que pasa es que no propone nada para Irán. Como le señalaba Macron, bueno, si levantamos el acuerdo de no proliferación de armas nucleares en Irán, ¿qué nos queda? Nada. Pero lo hace entonces él, en vez de hacerlo como estadista, buscando la multilateralidad para resolver el problema, lo que hace es el macho, el político, ¿no? El que si ellos se meten, nosotros lo aniquilamos. ¿Usted ha visto alguna vez algún presidente de los Estados Unidos o del mundo, salvo Hitler? Y nunca haga comparaciones, quito eso, sí. Salvo Hitler, quito eso, olvídese lo que dije. Ningún presidente democrático referirse a la liquidación de un pueblo. Nunca. Si la dirigencia, siempre normalmente lo que usted busca, aliados internacionales para enfrentar el problema. Lo que pasa es que Trump dice, no, aquí ya no hay conversaciones, aquí vamos a la guerra. Igual se refiere a Irán. Y si él habla así de Irán, ¿por qué no habla así de Arabia Saudita? Sí, que es más corrupto y dictatorial que Irán, que ni elecciones hacen. A ver. No, y que también está provocando un genocidio en Yemen. Y lo que está haciendo el señor Trump con ese lenguaje es darle municiones a los radicales islamitas y reduciendo la capacidad de influencia de los más moderados. Porque ahora tanto el señor Kim Jong-un allá en Corea del Norte tiene un discurso. Le ha dado arma para la propaganda de dominación. Ya no se refiere Trump a proteger el pueblo coreano de la dictadura. No, se trata de la liquidación del pueblo. Le está dando instrumentos. Venezuela, que ya la oposición incluso ya usted no la ve en las calles porque se agotó. Le está dando instrumentos a Maduro para la lucha política. Entonces, está totalmente equivocado. Pero bueno, yo quiero ver qué va a hacer Panamá con respecto a estas cosas. Voy a escuchar con mucho detenimiento al presidente de Panamá y ojalá no se detenga en cosas locales. El mundo está revuelto. Sí. Nosotros en el mundo estamos bien. Entonces, ojalá hablemos de las cosas estratégicas y protejamos nuestra integridad territorial. Vamos a lo local. Para mí una cosa importante que está ocurriendo en este momento, Fernando, a nivel local.
esta confrontación entre la Asamblea Nacional y la autoridad del Canal de Panamá. La primera cosa que voy a poner es sobre el tapete. Es que la autoridad del Canal de Panamá, si quiere que alguien le entienda, tiene que salir a explicar cuál es la posición. Porque muy cómodamente mandan un comunicado y que todo el mundo salga a defenderla. Entonces hay gente que le dispara a favor de la autoridad del Canal de Panamá sin darse cuenta qué está ocurriendo. Desde ayer estoy investigando lo que está ocurriendo. Y fíjese lo que le voy a decir. Y usted puede corroborar esto con los diputados de la Asamblea Nacional y con el gobierno central. Desde hace varios días hay conversaciones con la autoridad del Canal de Panamá, con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y con los diputados de la Asamblea Nacional acerca de la necesidad de reformar el presupuesto de la autoridad del Canal de Panamá. Y no es cierto que constitucionalmente, no es cierto que constitucionalmente la Asamblea ni el Estado está impedido de modificar el presupuesto de la Asamblea, de la autoridad del Canal. Porque el artículo que se invoca, el artículo 320 de la Constitución, hace referencia a que hay que mirarlo en el tono de lo que contiene el capítulo 2, título 9 de la Constitución. Entonces usted tiene que leer el 320, ir al capítulo 2, título 9 y ver cuál es la capacidad que tiene tanto la Asamblea como el gobierno para modificar este presupuesto. Y se va a dar cuenta que sí existen los mecanismos legales para hacer eso, fijados en la Constitución. Entonces la gente inmediatamente sale a opinar sin saber. Yo estoy, que trabajé, luché en mi generación, junto con todas las generaciones que nos presidieron, para que nosotros administráramos el canal. Pero el canal tiene que entender que esa es una operación que no depende exclusivamente de ellos, que ellos están sujetos a las leyes y a la Constitución y tienen que ir al debate aquí. Pero lo que pasa es que quieren tomar decisiones sin consultarnos a nosotros. Y entonces han montado una campaña contra la Asamblea Nacional cuando ellos debieron haber conversado y hacer el trabajo del lobby en la Asamblea, porque así es que se trabajan las democracias, ¿no así? Y convencer a los diputados que ellos tenían. ¿Qué es lo que pasa? Que los ingresos que el canal tenía previsto para el año 2018 eran mayores que los que ellos tienen en su presupuesto. Entonces nosotros tenemos el derecho a saber en qué se va a gastar la plata. ¿O no? Ese canal no es al margen. La Constitución no está hecho para crear el enclave colonial que se llame área del Canal de Panamá. No. Léase el artículo 320 de la Constitución y léaselo en el tono con el capítulo 2, título 9 de la Constitución, para que usted vea. Entonces, todos estos abogados que andan opinando y diciendo cosas sin saber, además debe saber todo el mundo que había conversaciones con la autoridad del Canal de Panamá sobre estos temas. Y fíjense, en el canal están ocurriendo cosas que merecen que nosotros investiguemos. ¿Qué cosas están ocurriendo, por ejemplo? He estado haciendo una investigación sobre PSA, Puerto de Singapur. Sí. Y he encontrado una serie de cosas que deben ser objeto de una clara información sobre la autoridad, que la autoridad del canal le debe dar a la explicación a este país. ¿Por qué se modificaron cosas? ¿Por qué se hicieron construcciones sin los permisos adecuados? Cosas como esa. ¿Cómo invierte el canal? ¿Cuál es el verdadero deuda del canal? ¿Cuál es la rentabilidad del canal? Entonces no tenemos el derecho a conocerlo. Y eso no está atentando absolutamente nada contra la autonomía de la empresa que se llama el Canal de Panamá, que todos defendemos. Lo que pasa es que aquí, al tener opiniones diferentes, entonces todo el mundo le quiere caer a uno, que estamos metidos, queremos meter la política. No, la política está en el Canal de Panamá. La política está en todos lados. El hombre, decía Aristóteles, es un animal político. Es un animal político. Y lo que pasa es que la política de la autoridad del Canal de Panamá es cerrarse, ¿no? Entonces, usted pregunta a los trabajadores, a los prácticos, a los trabajadores, pregunte. Y se dará cuenta que hay muchas críticas, lo que es normal. A mí no me preocupa, señores de la autoridad del Canal, que haya gente que tenga posiciones diferentes a ustedes. A mí no me preocupa que la gente piense diferente a mí, que piense diferente a Fernando. No, a mí me preocupa cuando la gente no piensa. Eso sí me preocupa. Entonces, esta confrontación, que ahora la quieren reducir
a intervencionismo. Yo la quiero, a mí me gusta la controversia que se ha generado. ¿Por qué? Porque pone sobre el tapete lo que debemos hace rato poner sobre el tapete, que es que la autoridad del Canal de Panamá tiene que manejarse con la transparencia y le debe explicación a la nación. No es que ellos nos están haciendo un favor. El favor se lo hizo las generaciones que con su sangre derramada logró la conquista de ese territorio. Es a ellos el que ellos se deben. Nosotros no es que nosotros nos debemos a ellos, no. Ellos se deben a la nación panameña, se deben a la nación panameña. Es al revés. Y no estos abogados que hoy los veo discutiendo y diciendo cuál es la estupidez, usando términos impropios para el debate. ¿Así? No nos van iba a decir una palabra. Salí de tono. Salí de tono, no la digo. No nos van a amedrentar, hombre. Hay que hacer un debate. Nosotros queremos saber por qué los diputados hicieron esto, en base a qué pusieron. Ya se lo estoy explicando. Está dentro de las normas constitucionales. ¿Por qué las autoridades de los ministerios van a las vistas presupuestarias? A poner. ¿Y qué hace la Asamblea? Produce cambios, no aprueba el presupuesto y le hace la sugerencia al gobierno para que la modifique y los traiga. Pero esta conversación entre la autoridad del Canal de Panamá y los diputados se estaba dando junto con el MEF de hacía varias semanas. ¿Ustedes sabían eso? ¿No? Entonces, es necesario conocer. Fernando, usted como periodista, ¿usted sabe en qué estados están las negociaciones de los reclamos? Nosotros no sabemos cuánto nos terminó de costar la ampliación. Nosotros no sabemos, por ejemplo, la estructura de gastos. ¿Qué está pasando con las concesiones, con las licitaciones? Nosotros no sabemos esas cosas. Entonces el país tiene el derecho a saberlo. Y eso no tiene nada que ver con estar en contra del Canal de Panamá. Al contrario, el Canal de Panamá fue la religión que nos unió a todos nosotros y es una de las instituciones que goza del mayor cariño. Pero cada vez más, por los cambios que hay en la manera de comunicarse y por la falta y ausencia de comunicación oportuna y permanente del Canal de Panamá, surgen más dudas en la comunidad. Y eso no se va a resolver mandando comunicados, atacando a la Asamblea, no. Yo acabo de hablar con el responsable en la Asamblea de este tema. Porque a diferencia de mucha gente, yo no tomo decisiones y comienza a hablar. No, yo tengo, fíjese, respeto por los trabajadores, hombres y mujeres del Canal de Panamá que durante todos estos años han hecho un gran esfuerzo. Y conozco de los conflictos que hay internos y a mí no me preocupan los conflictos. Usted vio mi posición con respecto a Tocumen. Yo estoy por que Panamá mantenga sus niveles de desarrollo. Por eso me opongo al uso de la justicia para destruir la estructura económica de Panamá, con o sin conocimiento de quien lo esté haciendo. Y es mi deber, como panameño, advertir de que cuando usted comienza a hacer, en su afán de buscar acciones políticas contra sus adversarios, usando la justicia, quebremos el sistema económico y financiero, hagamos daño a la banca, aunque estoy porque la regulación, y fíjese, en la crisis del 2008, nuestras regulaciones fueron tan fuertes que impidieron que la gran crisis del 2008 arrastrara nuestro sistema financiero. Entonces, ¿por qué no valoramos positivamente ese hecho? Y si hay cosas que modificar, modifiquémoslos en el marco de la protección de nuestro sistema. No, pero aquí estamos calle arriba y calle abajo, disparando al que sea. El que sube, abajo el que sube. Lo matamos, lo difamamos y después nos pedimos excusa. Estamos destruyendo la imagen de la nación, reduciéndonos, ¿no?, a un debate de idioteces. Cuando nuestro debate, hoy mi tema central, ¿sabe cuál era? Y es el agua. Pero como ya no tengo tiempo, lo voy a dejar para mañana. Fíjese usted, señor procurador de la administración, usted, que es el abogado del Estado, ¿por qué usted no se preocupa
por lo que está ocurriendo en la Autoridad de los Servicios Públicos? ¿Por qué usted no se preocupa por las violaciones a las normas jurídicas que se están haciendo en la Autoridad de los Servicios Públicos? ¿Por qué no se preocupa? ¿Por qué no se preocupa por los problemas de abastecimiento de agua que está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Por qué no averiguamos dónde está el defensor del pueblo? ¿Alguien sabe dónde está el defensor del pueblo? Yo le pregunto a la comunidad, mire, en mi trabajo, yo hablo con mucha gente y voy a las comunidades. Yo pregunto, ¿qué? ¿El defensor del pueblo vino por aquí? El defensor del pueblo, cuando Ítalo Antinori era director de defensor del pueblo, un caso en Veragua se lo llevó él, ¿se acuerda? Con los trabajadores. Él iba a las comunidades. El defensor del pueblo tiene que estar metido en Chorrillo, en Nuevo Chorrillo, tiene que ir a Raiján, tiene que montarse en el bus, ¿a dónde está el defensor del pueblo? Vicisitudes que pasa a la gente. Porque ponemos un defensor del pueblo, tenemos que poner un tipo que realmente esté matrimoniado con los intereses de la comunidad, hombre. Entonces, ¿por qué el procurador no le pregunta al defensor del pueblo que su trabajo, a él le pagamos para que haga esto que yo estoy diciendo? Sí. A la Autoridad de los Servicios Públicos, nosotros le pagamos un jugoso salario a todos los que están allí para que nos defiendan. ¿Sobre qué cosas? Usted no se ha dado cuenta, aquí está Guillermo, que puede decirle usted con mucho más detalle que yo, porque él es ingeniero en eso. El sistema, por ejemplo, de internet que nosotros tenemos, que nos venden con una determinada velocidad, está hecho trizas. ¿Y nos cobran lo mismo? Y nos cobran lo mismo. Hay gente que quiere entrar a la competencia en el área telefónica y no lo dejan. Hay gente que está ofreciendo mayor velocidad a menor costo. ¿Se acuerdan la denuncia que yo hice aquí? Nadie responde. Oye, a mí me gustaría que la genialidad, el talento, que sí lo tiene, y se lo hago en serio, no en burla, este muchacho, director de la, ¿cómo se llama? Que lo hagan. No, el procurador de la administración. Rigoberto. Bueno. Rigoberto es un hombre que tiene talento, que vaya a ver esas cosas y no esté preocupada por Kathleen Levy, porque si se pone un blue jean o no se pone un blue jean. Hombre, vamos a poner las cosas en perspectiva. Yo le dejo esto todo porque yo sí creo, y a mí me gusta, ojalá el diputado Barría y la Comisión de Presupuesto, ¿no?, vengan aquí a los canales a explicarnos, ¿no?, y haya un debate público sobre esto que ocurrió, porque esto nos va a poner a nosotros la información de las fuentes de poder, hace que el ciudadano tenga la información correcta. Exacto. Y si la autoridad del Canal de Panamá desea expresar su punto de vista, aquí están los canales abiertos. Pero vengan ustedes a defenderse y desmientan que se estaban dando estas reuniones. Y entonces traeremos a la otra contraparte para que diga si las reuniones se estaban dando o no, o si es legal o no. Y no estemos usando subterfugio para evitar una discusión que de fondo vamos a ir. No tengan la menor duda de ello. Así es.